La entrevista contextual. Un espacio de la red de habla hispana de psicólogos contextuales, donde se realizan periódicamente entrevistas a expertos para hablar de los abordajes más actuales de las terapias psicológicas de tercera generación. Bienvenidos a la entrevista contextual, el programa de la red de habla hispana de psicólogos contextuales que busca promover a los profesionales que trabajan a partir de las terapias contextuales. Nuestro tema del día de hoy es la terapia centrada en la compasión y sus aplicaciones clínicas. Vamos a tener un tema muy interesante que nos traerá a una experta de Argentina, donde nos llevará a introducir frente a lo que son la terapia centrada en la compasión y cómo a partir de las aplicaciones clínicas podemos abordar este tipo de terapia en diferentes escenarios. Recuerden ustedes que están en el programa La Entrevista Contextual, que es un programa promovido por nuestra red de habla hispana de psicólogos contextuales. Al día de hoy ya tenemos más de 6.071 seguidores en nuestra red social de Instagram y nuestra entrevista contextual se ha consolidado como un programa que busca visibilizar a los profesionales en los 21 países hispanohablantes. Les recuerdo que nuestro tema del día de hoy es la terapia centrada en la compasión y sus aplicaciones clínicas y vamos a invitar a nuestra experta a formar parte de esta reunión. Bueno, estamos haciendo un llamado a nuestra experta para que se una a esta. Ya le hemos enviado la invitación. Buenos días. ¿Me escuchas? Bueno, vamos a volver a llamar. Volvimos. Ajá. Hola, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, para todos tenemos a nuestra experta invitada de Argentina. Su nombre es Karina Verónica Lescano. Ella es licenciada en psicología por la UNC, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y es profesora invitada de la UNC en el Seminario Anual de Psicología Clínica, docente en la Universidad de Congreso y terapeuta conductual contextual con formaciones en terapia de aceptación y compromiso AC, terapia dialéctico comportamental DBT, psicoterapia analítica funcional FAP y terapia centrada en la compasión, que es nuestro tema que nos convoca el día de hoy. Pero Karina, pues también es miembro de la ACBase, Asociación para la Ciencia del Comportamiento Contextual, y es miembro fundador de la ILCE, Instituto Latinoamericano de Ciencias del Estrés, como también es miembro de la Asociación de Medicina Psicoinmunoneuroendocrinología, la red de habla hispana de psicólogos. Sí, un poco compleja. Sí. La red de habla hispana de psicólogos contextuales te da la bienvenida. Karina, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitación. Estoy muy contenta. Ya nos hemos podido conocer un poquito nosotros dos y me ha resultado tan agradable este lazo latinoamericano y poder compartir entre todos lo que vamos aprendiendo y nutrirnos. No, muchas gracias a ti por tu tiempo. Entonces, bueno, ya tenemos a nuestra experta acá. Ella es de Argentina y
El tema del día de hoy, les recuerdo, es terapia centrada en la compasión y sus aplicaciones clínicas. Bueno, entonces para iniciar esta conversación y darle a conocer a nuestro público sobre este tema, ¿podrías un poco ampliarnos o darnos a conocer qué es la terapia centrada en la compasión? ¿Cómo nace en el mundo de la psicoterapia y quién es su autor? ¿Cómo empieza a convertirse como una opción dentro de la psicoterapia? ¿Mm? Perfecto, bueno, creo que es una hermosa pregunta porque entender un poco los orígenes nos va a ayudar a ver todo esto nuevo que se viene integrando. La terapia centrada en la compasión surge por un psicólogo que se llama Paul Gilbert, que es de Inglaterra, y él por su historia fue estudiando muchas teorías, de las teorías de Jung, de los arquetipos, las teorías cognitivas conductuales, mucho estudió sobre neurociencias y teorías evolutivas, y él fue condensando o integrando todas estas teorías en este cuerpo teórico. Lo interesante de la terapia centrada en la compasión es que él empezó con la intención de abocarse a aquellos pacientes que tenían principalmente que están en sufrimiento, y creo que esa es la motivación mayor de todas las terapias, intentar buscar el alivio a un sufrimiento. Y luego en esta integración lo que quería focalizar principalmente era en el trabajo con la autocrítica, con la culpa, con la vergüenza. Y de esta forma es una visión transdiagnóstica, no tiene un foco haciendo un diagnóstico particular, un diagnóstico psicopatológico. Y al tener raíces también de la terapia cognitiva conductual y la terapia conductual específicamente, también tiene muchos de esos basamientos teóricos, por eso es transdiagnóstica. Y lo que a mí más me motiva de este cuerpo teórico, de esta terapia, es que también podés usarla como un complemento ante cualquier otra terapia que vos ya vengas realizando. No tiene sus opuestos teóricos, los podés como complementar. ¿Y quién de los pacientes que vienen en sufrimiento no van a percibir culpa, vergüenza y autocrítica? Hoy en día están siendo cada vez más estudiados y ya hay más metaanálisis, y por ejemplo la autocrítica y la culpa son dos predictores de ansiedad y de depresión fuerte, con valores bastante significativos. Entonces, fíjate que no vamos viendo el diagnóstico, sino el modo que la persona viene relacionándose en su vida, cuál es su sufrimiento y de qué manera intenta afrontarlo, a veces evitarlo, qué cosas va haciendo para vivir, y en esto vamos tejiendo nuestras intervenciones. Es una terapia bastante nueva, vamos a decir, viene más o menos de los 90 en adelante. Después se ramifica, hay muchas ramificaciones actualmente. En España hay una rama de Javier García Campayo, que se los menciono porque es el que más está en español, pero él le pone un foco un poco más profundo en teorías del apego y psicoanálisis. Todo lo demás, Paul Gilbert, y después yo, al final de la charla, si querés, podemos charlar de algo de bibliografía o algunos sitios. Hay algunos sitios en España, pero en Chile, bueno, en Perú, hay algunos sitios, en Argentina tenemos un centro donde se puede estudiar, pero tienen esta línea teórica de Paul Gilbert, que es más, viste, terapia cognitiva, terapia conductual. Así que también estoy pensando que es muy difícil entender la terapia si no entendemos el concepto de compasión, porque me ha pasado que hablar de la palabra compasión tiene como mala prensa. Uno, si lo lee en el diccionario o lo escucha, habitualmente lo asociamos con la sensación de lástima. Y la verdad que la palabra compasión tiene todo un contenido bastante alejado a eso. La definición más consensuada entre todas las teorías, podríamos decir que es como un respeto y una conexión con el sufrimiento propio o ajeno o del otro, con una profunda motivación por aliviarlo. Y esa definición después tiene como constructo la palabra otros elementos que si después nos da tiempo los desarrollamos un poquito más, pero es muy interesante porque no es lástima, y eso ya nos posiciona como terapeutas en otro lugar.
tener lástima por alguien creo que nos posiciona como muy arriba. En cambio, en la terapia central a la compasión tenemos mucho respeto y estamos en una actitud de servicio, de acompañar. Y acá el que sabe es el que está yendo a terapia. Así que también hay todo un cambio en la perspectiva, en la relación terapéutica. Sí, era importante, bueno, primero conocer esas bases de cómo surge, pero también conocer ese concepto de compasión, porque para algunos asocian la compasión con lástima y resulta que no es así, ¿sí? Y este es uno de los componentes importantes cuando hablamos de terapia centrada en la compasión. Pero si tú pudieras definir cuáles son esas principales características de este tipo de terapia, ¿cómo podrías hacer una breve descripción de estas características de esta terapia en comparación de otras terapias? Sí. Partiendo de la base de que no buscamos la patología y, y tenemos un foco de intervención con el consultante, donde incluimos todo este cuerpo teórico de la psicología evolutiva, de la neurobiología, de incluso el neuroimagen, nos apoyamos también. Podemos explicarle al paciente que lo que está viviendo, mucho se puede explicar, porque tenemos un cerebro que evolutivamente viene creciendo, viene madurando en etapas y todavía conviven las etapas como más arcaicas con las más nuevas. Las más arcaicas que podemos mencionar que teóricamente le dicen el cerebro reptiliano, luego está el límbico y finalmente la corteza, que es lo que nos hace pertenecer más a un grupo social y seguir reglas y no sé, nos llegó a hacer objetivos como pisar la luna o cosas así. Todo este tejido en nuestra mente convive. Muchas de nuestras conductas cuando estamos ante un padecimiento, un sufrimiento, tiene que ver con esta conversación, de tener algunos comportamientos que son tal vez más impulsivos o más desde este lugar. Desde esa explicación, cuando nosotros conversamos con el consultante y le mostramos esa parte, es muy desculpabilizante y genera un espacio de apertura para poder recién intervenir y buscar el cambio. Muchas veces el paciente viene con una resistencia o con que vos quiere que vos le ayudes a sacarle el sufrimiento. No quieren sentir más esta tristeza, no quieren sentir o están en un duelo. ¿No? Y en realidad el modo en el que trabajamos es tratar de mirarlo a esto que nos está sucediendo, qué nos está diciendo, qué podemos hacer para cuidarnos nosotros porque estamos sufriendo. Y es toda una perspectiva mucho más abarcativa, desde la aceptación, y después la persona sola va encontrando ese horizonte de cambio, porque siempre el concepto está que el consultante es el experto en su vida, es quien más sabe lo que está padeciendo y lo que quiere lograr. Así que básicamente usamos mucho de explicación, incluso como las primeras sesiones usamos psicoeducación, porque le explicamos a la persona bueno, tenemos este cerebro que es medio tramposo, le decimos tricky brain, entonces tenemos este modo de funcionamiento que es con el que convivimos, nacimos con él, digamos, no es nuestra culpa ni fue nuestra elección, y muchos de nuestros comportamientos se explican desde ahí. La otra parte se explica desde que nuestra conducta viene de una historia de quién somos, de quién nos contamos nosotros mismos que somos, en un contexto donde hemos ido aprendiendo reglas, y todo eso también hace a nuestro modo de relacionarnos hoy. Y vamos conviviendo en psicoeducación, haciendo intervenciones y haciendo foco en la conducta de la persona, para qué hace lo que hace, y si lo que hace le es efectivo, pudo llegar a lograr eso que estaba buscando. Muy similar en relación a las terapias, si hay alguien escuchando de las terapias conductuales, muy similar a un análisis funcional, un análisis en cadena, más Que complejo. inclusive, que inclusive dentro del proceso de evaluación, que lo vamos a ver más adelante, pues se incluye el análisis funcional, ¿no? Sí, así es. Uh-huh. Bueno, es importante, no, dale. Sí, sí, por ahí hay algunas matices, ¿no? Sí se usa desde con la misma función. Hay algunos matices, esto de desculpabilizar a la persona, se trabaja con la autocrítica y la vergüenza distinto que en un análisis en cadena de terapia conductual. Pero en definitiva, como el paisaje
viéndolo en totalidad, es muy parecido. Ujú. Ujú. Bueno, la terapia centrada en la compasión, entrando allí en un abordaje transdiagnóstico, bueno, que para muchos profesionales en este momento inclusive es nuevo ese término de transdiagnóstico, es un tema que ya hemos venido tocando acá desde la red también. Y lo importante de trabajar con este tipo de abordajes que desde tercera generación se habla de ese transdiagnóstico, de la despatologización y de identificar, en el caso, lo que tú hablabas, cuál es la función que cumple ese comportamiento, en qué tipo de escenarios clínicos o contextos se ha identificado que este tipo de terapia es más útil, dónde lo podríamos ubicar. También para aquellos profesionales que en este momento no nos escuchan y dicen, claro, en el escenario donde yo estoy sería mucho más útil poder utilizar la terapia centrada en la compasión. Sí, es amplísimo el campo de acción. Eh, si lo pensamos desde la relación terapeuta-consultante, podemos ver primero la persona que viene con un padecimiento, con un sufrimiento. Y entonces imagínate que ahí ingresan un abanico de posibilidades. Los metaanálisis que hay actualmente dicen que están dando buenos resultados, sobre todo con este estudio en relación a la autocrítica y la culpa. Eh, Después también hay otros modos de intervención que ya te los voy a mencionar más adelante, probablemente que tienen que ver con prácticas de autocompasión, que es un modo de relacionarme con mis propios pensamientos, pero esos dos indicadores podrían ser muy bien aplicables para trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, ¿no es cierto? Los dos polos de este continuo, trastornos alimenticios, para lo que es adicciones se está usando muchísimo, se está aplicando mucho en traumas, si bien la terapia de primera línea es el MDR, se está usando mucho en trauma porque hay bastantes estudios que el trabajo con la autocompasión genera otros recursos de fortaleza en el consultante. También hay algunos estudios en psicosis, no, te soy sincera, no los he visto, yo no los he leído porque no es mi área de trabajo, pero sé que hay algunos. Eh, y después pensaba que no solamente en la diada terapeuta consultante o si fuese terapia de grupo, sino también en un ámbito más amplio. Todos los profesionales de la salud, los que trabajamos con personas sufriendo, médicos, enfermeros, kinesiólogos, todo ese cuerpo enorme de profesionales de la salud pueden aplicar también a partir de una propia práctica individual y a partir de algunas técnicas y modos de intervención, porque trabajamos con el sufrimiento humano. Y en relación a esto es muy interesante saber que el cuerpo de aplicación en los profesionales de la salud, lo que se ha estudiado muy recientemente y todavía sigue en estudio en el laboratorio Max Planck, hay un neurobiólogo que se llama Matthew Richard, que le aportó muchísimo a las investigaciones científicas porque él contrastó en neuroimagen cómo el cerebro se comporta ante las personas que meditan y lo que él evaluó es que cuando una persona es expuesta al sufrimiento, en ese caso los estudios eran grupos de control que solo hacían mindfulness y grupos que hacían terapia centrada en la compasión, les ponían imágenes de sufrimiento y la persona que solo conectaba con el dolor desde la empatía, desde el aquí y ahora y desde el mindfulness, se sentían abrumados, se quemaban. Por eso el profesional de la salud es tan importante poder autocuidarse y protegerse. Y aquellas personas que han hecho prácticas de compasión, se activaban otras áreas del cerebro que tienen que ver más con un amor de cuidado maternal, si se quiere, pero con una motivación innata de hacer algo para aliviarlo y no quedarse pegado con esa emoción de una manera que quedamos paralizados. Y ese para mí es un estudio revelador que es un campo que tenemos que explotar porque tenemos muchísimos profesionales de la salud hoy en día y bueno, ni que hablar lo que quedó de la pandemia, que nuestros profesionales de la salud quedaron agotadísimos. Para prevenir el burnout sería para mí de una gran aplicación. Y también podrían aplicarse a otras áreas como en las escuelas, eh, en, en, en donde haya organizaciones y haya personas. Así de amplio te diría. Ok, pero entonces un poco lo que se ha
identificados que en los escenarios, en los contextos hospitalarios, ha sido muy útil. Así es. Y en las organizaciones también como que ya se ha empezado a introducir y ha mostrado allí. Eh, ¿Has escuchado algún escenario en el cual no, pues como que introducirlo allá no haya sido como tan útil? No he escuchado de baja utilidad. Sí hay poco estudio todavía, eso sí te podría decir, Ujú, por lo nuevo de la ciencia esta, de esta teoría. Tal vez te diría que cuando pensamos en organizaciones, en instituciones más desde el ámbito laboral, probablemente ahí no estén siendo aplicados por esto mismo que comenzábamos al comienzo de la charla, conversábamos de lo que despierta la palabra compasión generalmente cuando lo asocian a lástima en una organización laboral no lo ven como algo propicio, tal vez por esta falta de conocimiento, pero genera una prevención al burnout bastante comprobada ya, entonces cualquier persona que trabaje con personas también podrían aplicar esta terapia como preventiva incluso. ujú. En organizaciones que brinden servicios de funerarios, por ejemplo, y tengan que hacer atención por pérdidas. Mira, no lo he leído eso, pero me parece Ujú, una maravillosa idea porque es la mejor forma de acompañar este sufrimiento que está padeciendo en ese momento la persona. Creo que sería muy buena, una muy buena inclusión. No he leído al respecto, pero me encantó. Tal vez podríamos poner bueno, en marcha algo parecido, ¿no? Como, y en como trabajo. centros de reclusión. Sí, en eso sí, en Argentina ya hay varias profesionales que están trabajando desde esa línea. En muchos países está Russell Coles en Estados Unidos. Él hace muchos años trabajó con gente de la cárcel generando muy buenos resultados porque primero trabajan con la culpa y la autocrítica y luego a partir de esa apertura y de esa regulación en sus pensamientos y en sus emociones pueden generar otros tipos de cambios. En eso hay bastantes más estudios con muy buenos pronósticos, digamos, para el futuro y de aplicación muy buena hasta el momento. Ujú. Bueno, acá una persona que está conectada, que se llama la cuenta Psicólogo para Sanar, nos dice que él procura aplicar esta terapia de forma preventiva en la atención primaria y que funciona muy bien, sobre todo en personas con ideación suicida. ¿Tienes algún comentario frente Y a este? también he leído muchos papers al respecto y no solamente con el consultante, sino también con el sistema familiar o la red de contención que tiene la persona. Y, mm, y no solo de nivel preventivo, sino también como modo de intervención. Porque en esto es muy similar en algunas intervenciones también como DBT, que hace mucho foco en la conducta, en el para qué de esa conducta, y empezamos como a meternos y tratar de, como esa es la cocina, digamos, pero desde otro tono. Entonces, además de preventivo, también puede ser ante una persona que ha tenido un intento o una ideación fuerte o casi una conducta de riesgo. Ujú. Bueno, hablemos del proceso de evaluación. ¿Cómo evaluamos a partir de la terapia centrada a la compasión? Bueno, hay varias formulaciones de caso y esto ha sido como, en esto que va creciendo, hay distintos autores que van proponiendo desde sus modelos. Hay dos autores, además de Paul Gilbert, que es el creador, que fuertemente vienen trabajando y tienen sus propios modelos porque correlacionan o complementan con las terapias de aceptación y compromiso como Jason Luhmann y Dennis Tirch y Laura Silverstein, que es su esposa. Pero si nos abocamos al modelo original, el de Paul Gilbert tiene una formulación de casos que básicamente vemos como cuatro ejes, por decirlo así, un poco desde la historia de la persona que trae, que nos cuenta cuáles han sido sus experiencias más traumáticas, temidas, qué nos cuenta esa persona de su propia historia, y ahí vamos como desentrañando sus miedos centrales,
miedos hacia ella misma, miedo hacia las demás personas. ¿Qué cosas ha hecho cuando ha tenido esos comportamientos, esas emociones, si le han servido a largo plazo, a corto plazo, en relación a ella misma y a los otros? Esa es un poco la conceptualización de casos más usada desde la teoría de Paul Gilbert, que bueno, para mí es muy, como te decía recién, despatologizante y desculpabilizante, porque muchas veces la persona cuando se escucha contando su historia y vos le podés mostrar que lo que le pasó o lo que siente o lo que piensa tiene que ver con esa historia, la persona se siente entendida, comprendida, abrazada, en el mejor sentido de los términos, y tiene la motivación después para hacer el cambio. Muy bien. Bueno, pero en ese proceso de evaluación se incluye un análisis funcional. El análisis funcional, yo en mi caso lo uso más como modelo de intervención ya dentro de la terapia, después de que hicimos formulación de casos, cerca de la sesión, yo te diría la tercera, cuarta, quinta, si se quiere. ¿Sabes qué? Estaba pensando, porque la primera sesión, tal vez como en la mayoría de las terapias, ¿no? Pero el foco está puesto muy, muy fuertemente en la relación terapéutica. La relación terapéutica es como, además de que es el mayor predictor de un buen funcionamiento de una terapia, en este caso en particular, nosotros los terapeutas, al trabajar un poco con la teoría del apego, la terapia centrada en la compasión, usamos mucho esto de la teoría del apego, donde nosotros como terapeutas nos brindamos como una especie de modelo, para que el consultante luego pueda internalizar su propio modelo, pero que se sienta en un contexto seguro, donde él puede ser quien es y va a estar muy bienvenido, no va a ser juzgado, va a ser escuchado desde la presencia y voy a estar con él a un nivel de presencia absoluto. Entonces se trabaja mucho en la primera y en la segunda sesión esa sintonía. Hacemos ejercicios de respiración, hacemos sintonización con nuestra respiración y casi siempre empezamos las sesiones con algún ejercicio así como para sintonizar, porque le hacemos mucho foco primero a la relación terapéutica. Después hacemos formulación de casos y recién como, bueno, en función de cómo vaya el trabajo invitándonos a hacer, hacemos el análisis funcional. Hacemos muchas prácticas de meditación también, que a veces como algunas llevan alrededor de 20 minutos, lo que hacemos es explicarles, hacer una práctica corta, motivarlos a cuál es la función de esa meditación en particular y después les mandamos audios. Porque algo que tiene, tal vez si se quiere como diferente al mindfulness tradicional, es que en el mindfulness vos atendés o entrenás tu atención para volverla hacia donde vos quieras dirigirla, principalmente a vos mismo, y siempre es aquí y ahora, siempre es momento presente. En cambio, muchas de las prácticas que hacemos en la terapia centrada en la compasión, a veces van al pasado y a veces al futuro. Al pasado en relación a situaciones angustiantes, a situaciones vividas traumáticas, y al futuro muchas veces estamos intentando generar este modelo de apego seguro para que la persona lo pueda internalizar y trabaje también como una forma de autorregularse emocionalmente. Casi todos los pacientes que vienen, o nosotros los profesionales de la salud, nos damos cuenta que tenemos estilos de apego, no del todo saludables, en el sentido de que hemos sido criados por familias y son personas y tienen sus propias historias, entonces siempre tenemos algo para trabajar en ese nivel. Así que yo te diría que lo más fuerte son las dos primeras sesiones, el vínculo, es esa relación terapéutica, casi al nivel de FAP, te diría, sí vale la comparación, pero luego el modo de intervención es distinto, pero con muchísimo énfasis en la relación. Porque después está esta equivalencia funcional que decimos que todo lo que sucede en nuestra relación acá y ahora en la terapia, que es un modo de aprender, es mucho más probable que luego lo puedas trasladar afuera de la terapia. Y lo que pasa afuera lo traes a terapia también, tus enojos, tus tristezas,
Entonces se trabaja mucho ahí. Después otro modo de intervención muy, digamos, tal vez el más conocido, que es un modo de regulación emocional, que es una forma de presentarle al consultante cómo vemos un cuerpo de emociones, de cómo nos relacionamos con las cosas, y eso también es interesante, después si querés lo charlamos un poquito mejor. Bueno, cuando te escuchaba ampliar estos conceptos, entonces hablas de la importancia de la alianza terapéutica en el inicio y como lo decías, ¿no? Se toma esa gran importancia que se le da allí a partir de FAP, ¿no? De psicoterapia analítica funcional, que tú nos hablas un poco de cómo el consultante nos traía sus problemas y cómo se evidenciaban dentro de la sesión o cómo esto podría inclusive interferir en la relación terapéutica. Pero también hablabas de la teoría del apego, que es una base fundamental desde el trabajo en el trauma a partir de EMDR, que es lo que encontramos, ¿no? Pero Sí. si nosotros esto, aquí estamos hablando de focos de atención, eh, como cuál es el verdadero significado que le damos a cada una de las atenciones, qué es lo que queremos lograr con nuestros consultantes. Si bien es cierto, pues los objetivos terapéuticos los formulamos en conjunto, pero si yo me quiero entrenar como un terapeuta centrado en la terapia centrada en la compasión, ¿qué busco con cada una de esas atenciones con mis consultantes? Al final, ¿cuál es ese logro que quiero obtener? Ujú. Eh, la respuesta corta es depende, depende del consultante, la situación, el momento terapéutico, pero la respuesta larga sería, si alguien está pensado en empezar a trabajar en la terapia centrada en la compasión, creo que el paso previo es trabajar uno con uno mismo primero. Cuando uno puede trabajar sus propios apegos, sus propios estilos de procesar pensamientos, sus propias desregulaciones emocionales, su propia historia, más abierto y más preparado va a estar para poder cuidar, contener, acompañar o servir al otro. Y después lo que vamos a hacer atención es en lo que la persona esté necesitando, es generar que su vida sea vivida como la persona está queriendo vivirla, que tenga que pulse su corazón esas ganas de vivir, que tenga un sentido. Después en cada persona va a ser distinto. Yo he tenido casos en pandemia con personas que jubiladas, que no trabajaban ya, no tenían ninguna actividad y no se veían con sus familiares y el sentido era cuidar su mascota y eso los mantuvo con un sentido en esos meses de pandemia. Después, por supuesto, cambia el contexto y vuelve a tener otro foco, ¿no? Pero por ahí es un poco eso, depende mucho de qué es lo que la persona está buscando que le dé un sentido a su vida, esta vida que quiere ser vivida, ¿no? Sí, claro. Pero un poco lo decía es porque, por ejemplo, desde otros abordajes estamos intentando todo el tiempo disminuir el síntoma. Acá no. Entonces un poco es encontrar un poco de significado en lo que hace y cómo eso que hace comportamentalmente también lo lleva a conectar en el día a día. Bueno, pero una de Disculpa que te las... interrumpa, pero justo lo que decís me hace mucho sentido, porque creo que otra de las diferencias grandes que tiene la terapia centrada en la compasión, y en MBCT también, que son las terapias centradas con cognitivas con mindfulness, Ujú. no está focalizada en reducir los síntomas de malestar, sino que más bien está focalizada en aumentar el bienestar. Entonces, como el foco está puesto ahí, después, por supuesto, por una cuestión supongo, de coherencia, la persona va sintiendo más bienestar. Uno de los fundamentos que tiene la terapia centrada en la compasión, que tiene que ver con la aceptación y con el bienestar o la felicidad, es poder entender que la felicidad no está afuera, en algo que yo quiero lograr, sino que la felicidad va a estar dentro mío, cómo yo me voy a relacionar con las cosas. Un profe sabía dar un ejemplo de las personas creen que la felicidad está mirando una vidriera a ver qué van a comprar y en realidad es tu propio reflejo mirarte a vos y ver qué necesitas porque vos mismo tenés adentro tu posibilidad de ser feliz o tu bienestar. Entonces hace más hincapié en eso que el foco en quitar el malestar, Ujú. lo que no significa que no nos focalicemos en el sufrimiento, es cómo lo vamos a tratar y cómo nos vamos a relacionar con ese sufrimiento.
¿Cuál es la relación que tengo con él más allá de querer quitarlo como tal? Exacto. Bueno, antes de continuar, contarle a todo nuestro público que pues nuestra experta invitada del día de hoy pues será quien va a orientar nuestro curso de entrenamiento en terapia centrada en la compasión a partir de por medio de la red de habla hispana de psicólogos contextuales. El 1 y 2 de noviembre va a estar con nosotros entrenándonos en terapia centrada en la compasión. Puede comunicarse con nosotros, todavía se pueden inscribir y pueden formar parte de este taller como tal. Pero hay un aspecto que cuando hablo con algunos terapeutas noveles que apenas están iniciando en el ejercicio de este tipo de abordajes o de cualquier tipo de abordajes, parece ser que lo que más nos preocupamos es en la adquisición de las técnicas. Entonces todos queremos aprender las técnicas, inclusive más allá de la teoría o la base teórica que nos da la terapia. Pero en este caso en especial, ¿cuáles serían esas técnicas más relevantes que tú podrías mostrarnos el día de hoy? Bueno, mostrarnos, no, comentarnos el día de hoy que se utilizan a partir de esta terapia. Bien, bien. Las técnicas más usadas, yo te diría que es psicoeducación primero, esto de darle un enfoque al consultante de cómo es nuestra mente y nuestro cerebro en la evolución, mucho hincapié en eso. Entonces yo te diría psicoeducación, luego técnicas de respiración, técnicas de regulación fisiológicas para activar el sistema parasimpático, básicamente. Eh, Luego, muchas técnicas de meditación que tienen que ver con meditaciones contemplativas para practicar nuestro propio yo compasivo, que son entrenamientos en los cuales nosotros estamos en la búsqueda de algunos recursos, como por ejemplo, conservar o nutrir más nuestra sabiduría, nuestra fortaleza interior y nuestra calidez, porque si estamos sufriendo y nos tratamos mal, aumentamos el sufrimiento. Entonces tenemos que entrenar también nuestra calidez, así como cuando a lo mejor nuestros cuidadores nos calmaban cuando éramos chiquitos y estábamos llorando y venía alguien y te podía alzar y te tocaba y te miraba con calidez y te hablaba en un tono cálido. También entrenamos eso como técnica para que el paciente pueda hablarse a sí mismo así. Y luego incorporamos técnicas, viste, que recién te comentaba, tiene como, complementa muchas teorías. Desde la teoría de arquetipo de Jung ha tomado las mentalidades sociales y básicamente, como a grandes rasgos, es poderle explicar al consultante que cuando piensa, viste que nosotros pensamos mucho en lenguaje, algunas veces como en destellos de imágenes, pero ese lenguaje muchas veces está hablado desde un tono emocional, desde la autocrítica, desde la culpa, y eso vendrían a ser como yoes distintos que nos incluyen, que son nuestras mismas historias, cómo nos han tratado y cómo después nosotros aprendimos a tratarnos. Trabajamos eso también como detectar estos tipos de diálogo, una técnica que se usa, la verdad es que yo la uso poco porque a veces la sesión no me alcanza en tiempo real, pero se usa mucho la silla vacía para poder trabajar con este lenguaje con el que nos hablamos. Entonces podemos tener después en sesión diálogos socráticos. No intentamos hacer como en la TCC los cambios de pensamientos automáticos, creencias y esquemas, no hacemos ese foco, pero sí mucho diálogo socrático. Y bueno, como te decía, muchas intervenciones de la terapia conductual, hacemos el análisis en cadena, hacemos que el paciente pueda llevar este autoconocimiento y pueda pensar cuando dice esto, desde qué lugar lo hacía, para qué lo estaba haciendo, conseguir lo que quería, que pueda empezar a pensarlo así. Y es muy útil. Yo me encuentro con que los pacientes cuando lo hacemos, antes lo hacía en un pizarrón y ahora lo hago en una hoja, me piden la hoja, me dice, déjame de llevarme la hoja porque quiero seguir pensando así. Entonces, es muy práctico y es muy útil. Y bueno, y mucho trabajo personal si estoy pensando en qué le podría sugerir a un terapeuta, es las técnicas solas peladitas, no sé, es como si vos vas a un restaurante, lees todo el menú y no probaste ninguna comida, o sea, es meterte en el campo, es experimentar, es equivocarte. De hecho, la mayoría de las cosas que yo más aprendí fue después de que me había equivocado. Y no es algo que te va a dar la técnica porque la técnica por sí misma es efectiva.
Es mucho trabajo con la propia persona del terapeuta para trabajar, estar presente ahí, cuidarnos mucho y después las técnicas, tal vez uno las va incorporando de manera como más creativa, ¿no? En función de cada caso, en función de ese vínculo que se da. Nosotros no Claro. somos los mismos con con todos los pacientes, Ujú. ¿viste? Somos distintos como terapeutas. Claro, y ahí tocas un punto importante y esto es, me parece fabuloso de terapias de tercera generación, es que buscan mucho que primero incorporamos algunos aspectos y sobre todo esas técnicas con nosotros mismos, como estas prácticas compasivas, como estas prácticas de mindfulness y algunas otras prácticas antes, primero con nosotros, el trabajo con nosotros mismos para después poderlo incorporar en las atenciones y esto es algo que en realidad puede impactar de manera muy positiva el proceso psicoterapéutico, porque no es llevar una técnica por llevarla, sino que tenga sentido el por qué la llevo y qué es lo que quiero lograr. Pero ahora me gustaría que pasáramos a algo que posiblemente en los libros no nos dicen, pero la práctica del experto sí, y por eso tenemos que aprovecharte el día de hoy. Y es que no es recomendable decir o hacer cuando trabajamos con esta terapia basada o centrada en la compasión. Cuéntanos a partir de la experiencia que has encontrado y qué nos recomendarías no decir y no hacer con estos Muy consultantes. bien. Te voy a contar el primer secreto que no recomendaría. Lo que se ha evaluado, esto también se ha estudiado, como se ha aplicado mucho la terapia centrada en la compasión en pacientes con trauma, Ujú, la primera recomendación es, dentro de la relación terapeuta, ser muy sensible a cuál es el estilo del consultante, su estilo de apego y cuál ha sido su trauma, porque si yo como terapeuta, en esto que he trabajado mucho en mí para intentar modelar al consultante la calidez, la ecuanimidad, la paciencia, la receptividad, el no juicio, si yo soy excesivamente cálida y la persona que ha sufrido un trauma, además de eso, su trauma tiene que ver con alguna persona que fue cuidadora, su persona de seguridad, ese trauma que tiene que ver con la persona que lo cuidó también fue aquel que lo dañó, les resultamos muy aversivos en la ujú. consulta porque es contradictorio. Entonces hay que tener mucha sensibilidad con el consultante y un poco a partir de saber su historia. Si pensamos en técnicas más peladitas como prácticas, se sugiere no hacer trabajo de ojos cerrados en un comienzo, porque es muy activado el sistema simpático, porque comienzan a revivir destellos y podemos generar de vuelta una reactividad emocional muy intensa. Entonces, seríamos muy cuidadosos con las técnicas. Y hay veces que sigo pensando en el trauma en sí, que si el trauma está muy revivido, es primero hacer MDR y luego seguir trabajando con terapia centrada en la compasión. Así, esa sería como mi primer como sugerencia de qué no hacer. La otra sugerencia que ya me ha pasado y por eso la comento es ponerte excesivamente teórica. Es como mucha psicoeducación y terminar enseñando CFT en vez de hacer CFT, como nos ha pasado tal vez a algunos con ACT, que uno empezaba a hacer definiciones y explicaba y terminábamos siendo como muy psicoeducativos. Entonces ese sería otro de los errores que a mí me ha pasado transitarlos y que tiene que ver con mi propio autocuidado. Cuando vengo estresada, quiero hacer rápido la psicoeducación y quiero que se lleve eso y termino hablando mucho en la sesión. Ese es otro criterio. No debería ser yo quien hable tanto en las sesiones, solo a los niveles de servir, el servicio del consultante. Sí, excelente. Es un poco lo que tú decías también, lo hablábamos en otra entrevista, donde nos decía que tú podrías hacer análisis funcional sin que inclusive el mismo consultante sepa que es un análisis funcional. ¿Y por qué? Porque te sirve la información es a ti. Y todo ese marco teórico y ese marco conceptual te sirve a ti como terapeuta para saber con qué gafas es que estás viendo tu caso. Exacto.
Exacto. Exacto, Y inclusive a los consultantes ni entienden ni les interesa mucho a partir de esa teoría. Ellos lo que buscan en nosotros es esas soluciones que no encuentran. Por eso están aquí. Inclusive, y también tocas un tema muy importante cuando tú dices el poder estar más en silencio, en escucha, que querer ser un maestro y dar una clase de qué es, en este caso exacto. el tipo de terapia. Esto es bastante significativo para las personas que nos están escuchando. Pero entonces ahora ya hablamos de lo que recomendarías no hacer o no decir, pero hablemos de algo que buscamos todo el tiempo, estamos en la búsqueda de los terapeutas, es en las habilidades. ¿Cuáles serían esas habilidades características de un terapeuta centrado en la compasión? Porque podríamos confundir que todo el tiempo el terapeuta centrado en la compasión está allí como muy tranquilo, como con un tono de voz muy suave. No sé, podríamos pensarlo de esa manera. ¿Cuáles crees tú que serían esas habilidades? Creo que la mayor habilidad del terapeuta, además de esta presencia, una presencia absoluta con el consultante donde no existe más nada que nuestra relación en el momento, además de esta presencia es modelar, aprender a preguntarse, que yo creo que está trayendo también en relación a esto que hablábamos de los análisis en cadena, cuando le enseñas al consultante a que se pregunte, comienza a pensarlo mejor desde ese lugar. ¿Y qué pasó antes? ¿Y qué sentí? ¿Y qué pensé? ¿Qué sentí físicamente? ¿Y yo qué quería lograr? ¿Y qué terminé haciendo? ¿Me sirvió? ¿Por cuánto tiempo me sirvió? Ayudarle a preguntarse de qué manera, siendo nosotros, modelando nosotros, con preguntas abiertas, curiosas, genuinas, que le lleven a la persona a sentirse interesado en este proceso. A ver, veamos, ¿y qué más hay? ¿Y qué más hay? A ver, y saquemos, ¿y qué más? ¿Y qué más? No darle la respuesta, no decirle lo que yo estoy pensando, no necesariamente. Yo creo que es modelar esa curiosidad genuina para que la persona comience bueno, a pensarse de otra manera distinta. Ujú. Sí, y es que aquí pasa mucho, hay uno de los errores más que he encontrado en supervisión, entonces los terapeutas, es que yo siento que tú, no, pues yo puedo sentir muchas cosas, pero en realidad es importante ayudar a que sea el consultante quien lo identifique, más allá de quien sea yo, inclusive a partir de mi propio marco de referencia, que le diga a él qué es lo que está vivenciando en ese momento y qué quiere lograr. Esto es valiosísimo. Totalmente, además, siempre tenemos que verificar. Yo nunca puedo dar por sentado lo que está pensando o Ujú. sintiendo una persona, por más que yo fenomenológicamente vea que lo que puede estar expresando es tristeza. Entonces, siempre verificar, siempre preguntar, te veo así, ¿qué estás sintiendo? Nosotros otra herramienta que usamos, que tal vez es un poco más conocida desde la teoría polivagal, pero usamos muchísimo cómo la persona fenomenológicamente nos muestra desde su lenguaje corporal y vamos detectando si está activando el sistema simpático, viste, de respuesta, lucha, huida, si pasó esa arousal, si está como en freezing, si está un poquito paralizado, que son apenas segunditos, o si nosotros podemos llevarlo a este espacio como de calma para que podamos empezar a trabajar más desde ahí, que es todo como un entrenamiento también. Bueno, Karina, hablemos de la evidencia científica. Recordemos que acá buscamos reconocer la psicología como ciencia en realidad y como, si bien es cierto, es un abordaje novedoso, cuéntanos qué encontramos a partir de la evidencia científica. Eh, está teniendo, viene en crecimiento para mi felicidad. eh, por ahí tal vez son los países que más están investigando, es Inglaterra, algunos países de España, entonces tienen como ese sesgo cultural, eh, pero está habiendo mucha investigación en relación a estos criterios que yo te decía como factores predictores. Cuanto la persona tiene mayor autocrítica, mayor culpa, va a tener predictivamente asociado a algún tipo de ansiedad o depresión. Entonces empezar a trabajar desde eso. Hay bastantes estudios en población adulta. En niños todavía no he visto nada, creo que puede estar habiendo ya en España, pero yo no he visto nada, porque no estoy trabajando con niños actualmente.
desde esta teoría. Y como te decía, amplísimo el marco de uso para muchísimos padecimientos, que creo que eso también es una tendencia teórica. No sé si a ustedes les ha pasado en Colombia de ver que los manuales de diagnósticos, sobre todo el DSM, tiene como bastantes críticas, ¿no? Como que cualquiera que lo lee empieza a encontrarse en algún diagnóstico casi fácilmente, ¿no? Entonces, estamos empezando a ver que a veces es mejor ver cuerpos de síntomas y empezar a trabajar de ahí, no generar una etiqueta, un rótulo, un marcador. Hay mucha evidencia ahora, sí. Excelente. Bueno, ¿y cuáles serían algunas fuentes bibliográficas que nos podrías recomendar para que quienes están escuchándonos o nos vayan a escuchar después puedan consultar allí con facilidad? Bien. Lo que me pasaba a mí cuando apenas empecé a estudiar es que era mucho en inglés Ujú. y no había en español. Ahora, afortunadamente, ya están los libros de Paul Gilbert, que acá te los traje para mostrártelos, porque sabía que me ibas a preguntar eso. Mira, este es un libro que sería como el primero, se llama La mente compasiva, ya está en español, es de Paul Gilbert, este es uno de los primeros que explica la teoría, y aquellos que ya quieran empezar a trabajar pueden comenzar con que es Terapia Centrada en la Compasión, también es de Paul Gilbert. Se consiguen en español, los cuales es muy fácil ya la lectura. También está de Russell Coates, que se llama Terapia Centrada en la Compasión, es muy desde la misma línea de Paul Gilbert. Después hay muchos más, como te decía, hay una amplitud de ramas. Tenemos las bibliografías de García Campallo, que son en español, pero él tiene un poco de énfasis más en teorías del apego desde el psicoanálisis. Entonces es como más, es otra vertiente, digamos. Hay muchísima bibliografía en inglés, la mayoría de los libros, pero si quieren, tal vez podría compartirles, hay una página web del profe con el que yo estudié al comienzo, que se llama www.cultivarlamente.com, que es de Gonzalo Brito, y ahí tienen libros, tienen entrevistas, tienen las prácticas meditativas principales que usamos en las terapias, esto que te decía recién de entrenar nuestro yo compasivo, hay muchas prácticas, es un lindo mundo para entrar y empaparse. Muy bien, muchas gracias. Ahora queremos conocer qué servicios tienes. ¿Tienes atención en línea? ¿Dónde te pueden ubicar? Tus contactos, tu página web o tu página en Instagram. Te escuchamos. Bueno, ¿qué decirte? Yo tengo mi consultorio en Córdoba, estoy en Argentina. Córdoba es una provincia muy central en el país, entonces es muy conocida por sus paisajes. Yo tengo mi consultorio privado, se llama COMPSI, de Contextual Psychotherapy. Ahí somos un grupo de gente hermoso, maravilloso, que trabajamos en distintos grupos de población. Desde esta teoría estamos trabajando más desde la terapia conductual, pero poco a poco voy contagiando. Y además trabajo online y damos cursos, suelo brindar talleres de mindfulness también. Estamos pensando un dispositivo recientemente sobre trabajo con el estrés en general, estrés laboral, estrés con un grupo de gente que venimos trabajando antes de la pandemia, se cortó porque necesitábamos análisis de sangre y una serie de cosas, y ahora vamos a retomar con eso también, así que bueno, empezando ahí como a andar de vuelta ese camino. Muy bien, para todos recordarles que Karina estará con nosotros el 1 y el 2 de noviembre en nuestro entrenamiento en terapia centrada en la compasión. Pueden entrar a nuestra página web, Red Hispana Psicocontextual. Decirles a todos que esta entrevista también estará cargada aquí en nuestro Instagram y estará cargada en YouTube y pueden revisarla posteriormente. Karina, muchas gracias por toda la información que nos has dado el día de hoy. Gracias por permitirnos conocer un poco sobre la terapia centrada en la compasión. No sé qué palabras finales tienes como para ir cerrando este encuentro. ¿No? Agradecerte mucho a vos. Ojalá pueda haber despertado un poquito esa semillita de cada uno, porque la compasión la habitamos todos y es cuestión de entrenarla. Ojalá haya despertado un poco esa semilla y vaya germinando. Y bueno, les deseo un hermoso camino a todos.
Bueno, para todos decirles, agradecerles por estar aquí con nosotros en la entrevista contextual y nos vemos en una próxima entrega. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto.